última versión de Office. Entonces, a largo plazo es una mejor alternativa. No, por, no hay una versión de Project Online, es otro detalle. Las únicas versiones online que tienen que son la de Word, Excel y PowerPoint. Pero Project no tiene una versión online. Esa es también una característica. Probablemente salga, probablemente ya que hay otros programas que hacen gestión de proyectos, que está el Catering Buenas noches, que sí son online. Entonces, bajo esta perspectiva, probablemente Microsoft lance, pero no es algo seguro, fijo que, que vaya a suceder. Así que, así que no, por ahora no esperanzarse en eso, ¿no? Yo pienso que a la larga sí Microsoft va a lanzar todos sus programas online, o sea, todos los demás, Access, Project, Publisher y los otros, pero no lo veo a corto plazo, al menos el de Project sí, porque como comento, hay otros programas que hacen lo mismo, pero online. Entonces, por ese lado, si quisiera Microsoft competir, entonces obviamente le resultaría más viable lanzar una versión online. Pero todavía nuevamente comento, lo veo verde. Creo que ya está la mayoría, si no, a ver, empezamos. Eh, la última clase hablamos sobre este punto, sobre qué era Project, que es básicamente un programa para gestionar. Todas estas cositas repásenlas porque hoy día va a haber un Kahoot. Para los que no saben, Kahoot es una plataforma donde se hacen preguntas-respuestas, ya que comenté que la primera evaluación, que es la del día, bueno, se acuerda una fecha, ¿no? Iba a ser el viernes 13, pero ahora va a ser 2, 3, el día lunes 16. La primera evaluación del lunes 16 es en esa plataforma, o sea, preguntas y respuestas. ¿Y de dónde salen las preguntas? De los Kahoot que vamos a hacer a partir de hoy día hasta el día viernes. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tenía Project? Comentábamos, era básicamente lo que es gestionar. A eso se resume casi todo lo que es Project y lo de un proyecto. Poder gestionar los recursos, los materiales, personas, para poder elaborar nuestro proyecto. De las cuales todo está basado en un libro muy conocido, que es una guía, es como, por ejemplo, mencionaba en Word las normas APA, es algo similar. Dentro de ellos es el PM Book, así se llama, PM Book, que es el libro guía para poder elaborar o poder llevar a cabo la gestión de proyectos. De las cuales de los 9 puntos que menciona Project, ahora sí la aplicación, básicamente se basa en dos, lo que son los tiempos y los costos, ¿sí? De todos los puntos. Ahora, ¿en qué nos ayuda Project concerniente a lo del proyecto? En los puntos que está mencionando ahí. Organizar ideas, reducir tiempos de trabajo, poder planificar cuando las tareas son críticas, eso ya también comenté, vamos a ver más a detalle, detectar vulnerabilidades y una serie de cositas. Por otro lado, también es importante lo del calendario. Recuerden que nosotros trabajamos con un calendario base, calendario estándar para la mayoría de casos, ¿no? En las cuales comentaba que era el calendario gregoriano, más conocido de esa manera, ¿no? Gregoriano. Puntos a tener en cuenta: ruta crítica, control de proyecto, sobrecarga de recursos, que también es todo un tema que vamos a ver. Cuando un recurso el, excede su 100%, el diagrama de Gantt, que es el diagrama que nosotros utilizamos, no confundan con Excel, ya que el color se parece, el área de trabajo un poquito, pero no es Excel, ¿sí? No, esta es una aplicación totalmente distinta. 100% distinta, no tiene nada en común en Excel. Access y Excel algo, pero ya Project ya difiere bastante. Ya no tiene por donde lo miren, ninguna similitud. Otro lado, cálculo de costos y resumen del proyecto. Bueno, ese es un resumen de lo que vimos la clase pasada. A ver. Bueno, ahora sí vemos lo del día de hoy. Hoy día vamos a hablar concerniente a lo de proyecto, introducción a gestión de proyecto. Vamos a hacer un breve resumen de lo que necesitamos saber antes de poder ingresar a la aplicación nuevamente, ya que
hoy día vamos a seguir puliendo la inconveniente de tener el programa, ya que la mayoría, espero que ya lo tenga instalado, así sea sin el crack, o sea, sin el serial, ya que esa parte, llamémoslo que es opcional, porque si no le instalan de sí el serial, esa versión es como una versión de prueba que aproximadamente va a estar operativo un mes. Más o menos es el tiempo prudente en el cual se va a trabajar en la aplicación, ¿no? Pero si ya quisieran tener un programa como cualquier otro, que de repente tienen en la computadora, sería optar por las otras alternativas que mencioné, ¿no? La de recurrir a un técnico o comprar por su propio medio la aplicación. Bueno, seguimos viendo. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una actividad planificada a priori, orientada a la consecución de unos objetivos de manera eficiente. ¿Qué se refiere a esto? Que nosotros para poder elaborar un proyecto tenemos nosotros que planificar, tenemos que hacer primero tareas anteriores para poder llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, comentaba el programa Shark Tank, espero que por ahí si se hayan animado lo hayan visto, de las cuales es bastante útil, se aprende bastantes cosas, ¿no? Ahora, con- conce- concerniente a lo de consecución o secuencia de objetivos, eso se parece bastante a la metodología Waterfall en cascada, aunque no es la última, porque hay tareas que se pueden llevar en paralelo. Eso también se ve en informática, pero nosotros también lo podemos entender acá, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cocina o de la preparación de un almuerzo, preparación de un plato para almorzar. ¿Qué tal, Ángela? Un plato para almorzar. Hay tareas que se pueden llevar en paralelo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, uno puede ir preparando el arroz, o sea, se puede ir cociendo en la arrocera el arroz, mientras tanto uno puede ir friendo el huevo, por decir, puede ir friendo el pollo, la carne, puede ir preparando sopa a la vez. Cuando son tareas que se hacen simultáneamente, el término que vamos a utilizar es paralelo. Entonces hay tareas que se pueden llevar en paralelo, como también hay otras tareas que no se pueden llevar a paralelo, cuando son necesarias que se hayan terminado para poder elaborar otro tipo de tareas, como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para poder mezclar en el arroz chaufa, se me ocurre, ¿no? Poder mezclarlo con todo el resto de ingredientes, la tortilla, el pollo, el hot dog, lo que sea que uno le agregue, primero tiene que estar preparado el arroz, ¿no? Primero tiene que estar cocido. Entonces, cuando algo se necesita, es ahí lo que menciona, ¿no? Que primero se tiene que terminar esa tarea, tiene que terminar esa secuencia para poder empezar otra. Entonces, en Project a eso le vamos a llamar relación con dependencia. ¿Sí? Relación con dependencia. ¿Qué significa? Que una tarea va a estar relacionada o vinculada a otra. ¿Por qué? Porque se necesita que esa tarea se complete para empezar otra tarea. Si no se completa, no se puede iniciar la tarea siguiente. Pero nosotros, como menciono, ese tipo de tareas o todas las tareas nosotros las tenemos que relacionar. No pueden haber tareas sueltas o tareas que no se hayan vinculado a otra tarea. Porque si no, no está dentro o integrado al proyecto en cuestión, ¿no? Entonces, más o menos esos dos términos vayamos manejando, ¿no? Cuando las tareas son en paralelo, que se desarrollan en simultáneo, aunque no necesariamente el mismo tiempo, ojo. Cuando dos tareas están en paralelo, no necesariamente son tareas que vayan a durar igual tiempo. Puede una durar más, la otra puede durar menos, pero como se desarrollan al mismo tiempo, que puede ser el mismo día o a la misma hora, se le considera en paralelo. El otro punto que he colocado acá es el alcance. ¿Qué se refiere al alcance? Entendámoslo como el tiempo que va a demorar o que se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto. Ya que, como mencionaba en una ocasión, los proyectos pueden durar horas, pueden durar días, semanas, meses, como hay otros proyectos que pueden durar años, ¿no? Pueden durar un tiempo mucho mayor.
Entonces a eso vamos a mencionar hoy, el día de hoy, qué diferentes metodologías existen, ¿no? Qué diferentes técnicas se utilizan en ese aspecto, de las cuales hay un montón. Hay un montón de técnicas o metodologías que se suelen utilizar. Yo las voy a mencionar el día de hoy, pero la que vamos a utilizar es la de cascada, porque es la más básica, es la que más adecua a lo que vamos a realizar y la que es más fácil de entender, porque las otras son un poco más complejas, requiere un análisis mucho mayor que ya excede del módulo y está relacionado a otro tipo de proyectos de mayor envergadura, o sea, proyectos mucho más complejos, ¿no? Pero como el tema en sí es project, no, el tema no es en sí proyecto, por eso que no vamos a ahondar en ese tema. Entonces, ¿qué más menciona? Dice, un proyecto suele estar comprendido por una fecha de inicio, o sea, todo proyecto tiene un inicio, en la cual va a estar dividido en etapas, y luego va a tener un fin. ¿Necesariamente un proyecto tiene un fin? En nuestro contexto, sí. En nuestro contexto, todo proyecto inicia y termina. Salvo en los proyectos de informática, donde la elaboración de un software pasa a una etapa de mantenimiento. Entonces ahí es un poco distinto. O sea, no tiene un fin, sino que pasa a mantenimiento y se vuelve a empezar de la primera fase, llamémoslo así, ¿no? Hasta nuevamente llega el final, que no es el fin, sino es nuevamente empezar con el mantenimiento. Bueno, esa es una excepción. En nuestro caso, no. En nuestro caso, inicio-fin, para el poder eh, llevar a cabo nuestros proyectos. En las cuales los puntos importantes es que tiene tareas, plazos de ejecución y el tema de costo. O sea, el dinero, el aspecto económico que vamos a tener en cuenta. Por otro lado, dice, ¿cuál es la metodología de gestión de proyectos? Dice, de todas las metodologías que hay, todas metodologías de gestión básicamente se basan en dos aspectos. En alcanzar la mejora de estado del proceso de manera constante y al mismo tiempo tener la posibilidad de optimizar los resultados. Esa parte de optimizar también es importante, porque la finalidad o una de las finalidades que tiene Project es eso, de poder ayudarte a ti como gestor de proyecto, poder distribuir de manera eficiente el tiempo, ¿sí? Porque no es lo mismo que uno mentalmente no haga cálculos de más o menos esto me va a durar así y cada día improvisar, como colocaba el caso de mi hermano, no sé si lo comenté, hoy ya lo voy a volver a hacer, a tenerlo todo planificado, ¿no? Bueno, si no lo comenté, lo vuelvo a comentar. Recuerdo que en una ocasión eh, trabajé con mi hermano en Trujillo, en vacaciones, cuando tenía creo que 20 años, en las cuales el primer día que viajamos a Trujillo, llegamos con todos los materiales. Mi hermano no fue, ese día se tuvo que quedar en Lima para ver unas cosas y yo viajé con los trabajadores. Entonces ese día llegamos como a las 2 de la tarde, un poco antes creo que fue, más o menos, y dejamos los materiales y ese día prácticamente no hicimos más que eso, ¿no? Dejar ahí y el día siguiente, la mitad del día tampoco hicimos nada. Entonces, concerniente a este punto, ¿no? Optimizar el tiempo. Entonces, si mi hermano hubiera planificado, ¿no? Desde el primer día, desde la llegada, desde la hora que estábamos allá, poder planificar qué tareas o qué se pudo haber hecho ese día, ¿no? Que no se hizo. O al día siguiente, qué se pudo haber hecho durante la mañana, ¿no? Como por ejemplo, ver los puntos de luz, de dónde vamos a sacar luz, qué materiales más vamos a utilizar, reconocimiento, por ejemplo, del lugar, las personas administrativas con quienes conversar para poder ver, empezar el trabajo, permisos, si se requieren. Entonces una serie de cosas que se pudieron haber hecho ese día o al día siguiente en la mañana, pero que no se hicieron hasta la llegada de mi hermano. Entonces sí es importante. ¿Por qué? Porque en el ámbito económico, obviamente, a esas personas se les paga desde el momento que les ha contratado, ¿no? Y si uno no utiliza esos recursos, ya viéndolo de ese aspecto como gestor de proyectos, no necesariamente verlos como humanos, sino son parte del equipo, parte de los insumos que se necesitan para realizar el proyecto. Entonces, si lo vemos de esa manera, ahí se está desperdiciando.
O sea, obviamente no son objetos, pues son personas, pero se está desperdiciando ese recurso que pudo haber servido para para actividades, ¿no? Si bien era el primer día, pero igual, ¿no? A mi hermano le costaba, como menciono, ¿no? Ya que les pagaba el desayuno, almuerzo y cena, pero prácticamente fue un día perdido, ¿no? Y eso es lo que no, en general, ¿no? En todo proyecto se trata de evitar, de que al tener planificado, cosa que menciono, si yo lo hubiera hecho así, obviamente probablemente, se hubiera, en ese caso, en ese proyecto, se hubiera ahorrado bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que no planificó fue el tema de los andamios. Él más o menos calculó, ¿no? Ahí nuevamente, calcular. Calculó el tiempo que iba a requerir unos andamios, los contrató durante, pensó una semana y los necesitó un mes, de las cuales recuerdo que le cobraban, creo, no recuerdo cuánto, vamos a ponerle un ejemplo, 90 soles por día, por todas las tablas que necesitó y los andamios por día, y más o menos calculó una semana, y le pareció más viable alquilarlo allá en Trujillo que llevar de Lima los andamios, más o menos, le pareció más viable alquilarlos allá que llevar los que él tiene de Lima hacia la obra, ¿no? Entonces más o menos pongamos, ¿no? Que le costó 90 soles por día. A la semana de repente parecía algo viable, pero al mes, ¿cuánto dinero gastó ahí? Entonces si lo compara con haber pagado el llevarlo a los andamios, al mes obviamente le hubiera salido más económico, ¿no? Llevar los andamios hasta allá y luego regresarlos. Obviamente se gasta, pero comparándolo con el alquiler que le cobran por día, le hubiera salido mucho más barato, ¿no? Entonces, nuevamente, son ese tipo de cosas de que un gestor de proyectos o un director de proyecto debe de tener en cuenta. Lo que es la planificación, el alcance. Mira, ahí mi hermano no había medido el alcance. Calculó una semana y lo requirió más o menos un mes. Creo que más. Pero pongamos que lo necesitó o lo requirió el lapso de un mes. Entonces, nuevamente, Project te ayuda para eso. Para que puedas planificar y saber esos aspectos, ¿no? Del alcance y poder optimizar el tiempo. Ahora, ¿qué más dices? Ahora bien, también es preciso aclarar que las metodologías no son idóneas para todos los casos. ¿Qué significa? Significa que las metodologías que voy a mencionar luego, que son estas de aquí, tradicional, Prince2, cadena crítica y ágil, no todas se utilizan para el mismo contexto. Cada una tiene ventajas y desventajas. Lo que quiere decir es que ninguna es perfecta o ninguna se aplica para todos los casos. Habrá algunas que se apliquen o se acomoden mejor para distintos tipos de proyectos. ¿Saben? Eso se refiere a esta parte de acá. Que ninguna es precisa para cualquier proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos tienen distinta naturaleza y por ello requieren estrategias de implementación que respondan a sus objetivos específicos. ¿Qué significa? Significa que por la naturaleza se refiere por tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Como decía, hay proyectos que pueden durar un día, entonces ver una metodología que se acomode a ese tipo de alcance. Pero si el proyecto demora más, encontrar una metodología que se acomode a plazos más largos o de repente a los recursos o al, por ejemplo, Prince2, por ejemplo, al producto, al en sí el proyecto en sí. Entonces dice, o dicho de otro modo, la mejor metodología de gestión de proyectos es la que responde a las necesidades del proceso en todos los aspectos. O sea, la que mejor se adecue a lo que nosotros, ¿qué tal Patricia? A lo que nosotros estemos realizando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Estamos recién en la segunda diapositiva. ¿Algo que quieran preguntar, mencionar concerniente a lo que estoy mencionando? Comenten por favor, ¿está claro? Ahorita estamos hablando de lo de proyecto. En la clase pasada hablamos sobre project, sobre qué relación hay entre project y proyecto. Hoy estamos hablando de proyecto en sí, cosa que es necesario que tengan la base de lo que vayamos a realizar en la aplicación. Entonces nuevamente comento, ¿está entendiendo? Comenten, pueden preguntar, recuerden, pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. ¿Sí? Comenten por favor, como menciono, de aquí van a venir las preguntas para la evaluación. Después del primer corte les voy a compartir el Kahoot. Más o menos son 10 preguntas, de las cuales algunas de ellas van a venir en la evaluación final.
También está claro porque comenta Lili, John, Manuel, Mariana, Fabricio, Ángela. ¿Estamos bien? Comentan. ¿Sí? ¿Está? Ya. Entonces, como mencionaba, también esto lo pueden aplicar al trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a mencionar una metodología que se adapta de repente a lo que estén trabajando, ¿no? Bueno, metodologías de gestión. Básicamente son las cuatro que menciono aquí. La última que dice Ágile en sí es un grupo de metodologías. O sea, esta de aquí que menciono en realidad es un conjunto de metodologías. Y es la más moderna o la más actual. También dentro de ella, de Ágile, hay varias metodologías. Pero se consideran, como apuntan a lo mismo, una sola. ¿Saben? Tradicional, empiezo a explicar la tradicional. La metodología tradicional o en cascada es la metodología que nosotros vamos a utilizar, de las cuales su primera característica es que cada tarea, ¿sí? Cada actividad necesita que termine una para iniciar otra. ¿Sí? Necesita que termine una para iniciar otra actividad. Prince2, característica principal, que aquí no está tanto basado en el proceso, sino en el resultado. Sí, la característica del Prince 2 o Prince 2 es que está basado no en el proceso, llamémoslo en el viaje, como dirían en otros contextos. O sea, no se centra en el viaje, sino en el final, en el objetivo, o sea, en el producto. Por ejemplo, Prince 2, por darles una idea, es como por ejemplo cuando se forman comisiones. Por ejemplo, en el colegio, un docente es el profesor de su curso, ¿no? De los salones que tiene. Pero en las reuniones a veces se forman comisiones, ¿no? Por ejemplo, comisión del Día de la Madre. Entonces se juntan un grupo de profesores para realizar una tarea. Termina la tarea y cada uno vuelve a sus actividades. Otro ejemplo, por ejemplo, en la película de Steve Jobs se ve cuando, en Apple, en la empresa Apple, en las cuales se formaban grupos para poder llevar a cabo un proyecto, en las cuales Steve buscaba, él decía que iba a recolectar o que iba a buscar los integrantes para un proyecto que él iba a realizar, ¿no? Obviamente todos eran trabajadores de la misma empresa, pero comenzaba a reclutar trabajadores de distintas áreas que las iba a necesitar para llevar a cabo un proyecto. Ahí, por ejemplo, él estaba utilizando esta técnica o esta metodología, Princeton, de las cuales requería distintos personajes, o sea, distintos recursos, para llevar a cabo un proyecto. Terminaba el proyecto y cada uno volvía a sus tareas diarias, ¿no? Sus tareas habituales. En ese tipo de contextos que está basado no en el proceso, sino en el resultado, en el producto, ahí se acomoda más Prince2. Cadena crítica. Cadena crítica está más basado en lo que es ruta crítica, que es las tareas que si no terminan en un plazo que uno ha establecido, el proyecto va a demorar más. Si las tareas no terminan en el plazo establecido, alguna de todas las tareas del proyecto va a retrasar todo lo demás. Es como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente obras inconclusas. Obras inconclusas de la municipalidad. Por ejemplo, hay una, como es una carretera que es la que va desde Ramiro Priale, creo que es, no recuerdo, que está inconcluso. Tiene que llegar hasta Chosica. Ya más o menos han pasado 30 años y hasta ahora no termina. Que empieza, no recuerdo dónde, empieza en Lima y debería terminar hasta el puente entre Chosica y Chaclacayo. Hasta ahí debería de llegar. Pero hay una parte, o hay un tramo final, no, más o menos son, creo que vi 30 kilómetros, en los cuales hasta el día de hoy no se termina. ¿Y por qué no se termina? Porque hay una parte en la cual se tiene que expropiar terreno, de las cuales hay pobladores ahí que tienen su chacra. Algunos ya lo vendieron, otros no. En las cuales se necesitan expropiarlo, o sea, llamémoslo comprar esos terrenos, porque por ahí va a pasar la carretera. Entonces, como esa tarea, esa actividad, hasta el día de hoy,
no se ha realizado, no ha sido posible de que no se haya continuado para terminar la carretera. Entonces esa tarea o esa actividad que es expropiar los terrenos para poder continuar la carretera son tareas críticas. ¿Cuándo no sería crítico? Cuando en ese proyecto dejar esa parte, o sea, esa parte de terreno de que no se ha podido comprar y continuar la carretera un tramo después. Entonces, si se hubiera podido hacer eso, esa tarea ya no hubiera sido crítica, porque no hubiera retrasado la fecha de entrega. Pero esa tarea, como menciono, hasta el día de hoy no se ha entregado. Por lo tanto, ha retrasado ya 30 años, como menciono, creo que más o menos así leí o así vi, no se ha podido concretar, ¿no? Y así hay un montón de obras en Lima, de las cuales, por diversos motivos, dentro de ellos creo que el que más resalta a uno es la corrupción, no se han podido culminar, ¿no? Una de ellas, la que comento, es por esto, ¿no? O sea, no tanto creo por corrupción, sino por lo que no se ha logrado llegar a un acuerdo entre los consorcios que están involucrados en la construcción de esa carretera. Como mencioné, es antiguo, estamos hablando de 1990, más o menos, y hasta el día de hoy no se termina, ¿no? Entonces, creo que es un poco de todo, ¿no? De corrupción, dejadez, falta de interés y otro tipo de factores, ¿no? Entonces, es, eh, es importante saber eso, ¿no? Y hacer cadena crítica, como menciono, que las tareas, si no se terminan en ese lapso de tiempo, va a retrasar todo el proyecto. Si eso sucede, esas tareas son críticas. Pero si esas tareas no retrasan la entrega del proyecto, o sea, la fecha que estamos colocando como fecha límite o fecha fin, si no lo retrasan no son tareas críticas, son tareas normales. Y por último, la metodología ágil, ¿no? Que como menciono, la metodología ágil, aquí lo van a entender mejor, tiene una característica mucho más interesante porque una de ellas es mucho más moderna. Las metodologías ágiles, como mencioné, en realidad son varias, tienen la característica que se, se utilizan cuando los proyectos duran bastante tiempo. Por ejemplo, aquí coloqué, ¿no? Un proyecto de 2 semanas y un proyecto de 20 años. En otras metodologías como la Prince2, ¿se acuerdan qué es lo que dije? Que estaba enfocado en el producto. O sea, estaba enfocado en el final, por llamarlo así. ¿Sí? Entonces, si yo utilizara para hacer una carretera, por dar un ejemplo, por lo que demora bastante tiempo, si yo utilizara para hacer una carretera Prince2 o esa metodología en la cual recién voy a ver el producto o voy a llegar a una conclusión al final, es mucho tiempo, porque en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas. Entonces obviamente ahí esa metodología no me sirve. ¿Por qué? Porque recién vería un resultado, una conclusión después, como dice acá, después de 20 años. Lo cual en 20 años pueden pasar muchas cosas. Y acá es un caso exagerado ya, pero es para que entiendan, ¿no? La cual es después de ese lapso recién ver el resultado o ver a qué se logró. Ya, ese es Prince2. Por eso que Prince2 no está enfocado en proyectos de gran envergadura o de gran alcance, porque demanda mucho tiempo. Para proyectos de mayor envergadura, de mayor alcance, mayor tiempo, ahí es donde resalta la metodología ágil o las metodologías ágiles, de las cuales no es que divide en tareas, sino lo divide en pequeños proyectos, que es distinto. ¿Está bien? Una cosa es dividirlo en tareas o actividades y otra cosa es dividirlo en pequeños proyectos. Porque al dividirlo en pequeños proyectos me voy fijando, llamémoslo, metas a corto plazo, a mediano plazo. O sea, de aquí a acá yo puedo ver un resultado. Que esto de aquí es un proyecto en sí. Por ejemplo, que cada uno dure por decir 2 años. Entonces después de 2 años voy a obtener un resultado. Voy a obtener un producto. Luego otros 2 años, otro producto. Otros dos, otro producto. Y así sucesivamente.
en vez de verlo todo al final, ¿no? Un ejemplo de ellos, nuevamente la carretera, ¿no? Hay carreteras o cuando han sido bien planificadas, avanzan un tramo y ese tramo ya se puede utilizar. O sea, se entrega ese proyecto, que es parte de un proyecto mayor, pero ya se puede utilizar. Y luego el otro tiempo se utiliza otra parte más y otra parte más, en vez de utilizar toda la carretera recién cuando ya se ha terminado, que sería algo totalmente distinto, ¿no? Creo que ahí se entiende mejor, ¿sí? En las cuales, en el caso de, de carreteras mencionaba, avanza un tramo, termina en un tramo y ya se puede utilizar ese tramo. Luego de un tiempo, el otro, hasta terminar todo el proyecto grande, ¿no? El proyecto principal. Entonces ahí es donde se adapta mejor las metodologías ágiles, cuando son proyectos de mayor envergadura, cuando son proyectos que demandan o que requieren mucho tiempo. ¿Cuánto sería mucho tiempo? Diría más de 5 no, un año, 2 años. Ya sean años en sí. Proyectos normalmente meses, ¿no? Semanas, meses. Pero ya si es un año, ahí ya hay que ir evaluando otro tipo de metodologías. Otra ventaja que tiene las metodologías ágiles es, por ejemplo, cuando eh, llamémosle a la persona que contrata o la persona que va a pagar, por llamarlo así, para que se lleve a cabo el proyecto, cambia constantemente lo que quiere hacer. Por ejemplo, el caso de una casa, por decir. El caso de una casa, una persona de repente en un momento te dice que lo quiere así, pero después va avanzando el proyecto y luego te dice que ya no, lo quiere de otra manera o con otros acabados, en las cuales te va cambiando llamémoslo el contexto, ¿no? Te va cambiando el resultado que quiere. Entonces ahí no te sirve, por ejemplo, Prince2 o Cascada, porque en Cascada se planifica de inicio a fin. Entonces ahí, cuando ese tipo de contexto en el cual uno va a cambiar, conforme va avanzando, va encontrando otro tipo de solución, entonces ahí se adapta mejor la metodología ágil también. Por ejemplo, recuerdo mucho en el caso de mi mamá, cuando suele ordenar las cosas, cuando solía ordenar, conforme iba acomodando las mesas, los muebles, iba encontrando una manera de acomodarla, ¿no? O sea, no tenía planificado de cómo iba a quedar, pero conforme iba avanzando, iba cambiando. Esto me parece así, esto me parece así, esto me parece que mejor va aquí. Entonces ahí, cuando es cambiante el resultado que uno quiere, o no tiene claro lo que quiere conseguir, entonces ahí también se aplica ágil. Porque como dije, se divide en pequeños proyectos. No son tareas, recuerdo. O sea, no son mini proyectos que se pueda ver un resultado ya no en un largo plazo. Por ejemplo, esto también se aplica en el colegio. ¿Qué manera? Por ejemplo, en el colegio, cada bimestre, cada bimestre, nosotros tenemos que entregar un producto en el estudiante. O sea, tiene que haber llegado a algo. Por ejemplo, un producto es mm, que haya elaborado algo. Por ejemplo, en el caso de emprendimiento, los chicos de cuarto, quinto, tercero, que ya están llevando parte de las metodologías que se están llevando en emprendimiento, al final del bimestre tiene que haber elaborado algo. Por ejemplo, si se les está enseñando por decir diseño gráfico, entonces al final del bimestre tiene que haber elaborado algo, ¿no? Una pancarta, un gráfico, un dibujo, una ilustración, algo. Si se le está enseñando AutoCAD, ya que también se enseña en colegio AutoCAD, 3D Max, SketchUp, al final del bimestre haber llegado a algo. Si se está enseñando Word, un documento, ¿no? Entonces, cosa que antes no era así. Antes recién al final o al día de logro entregaban recién un producto. Pero ahora en general como se está llevando a cabo las unidades dentro de la planificación anual es que cada bimestre el estudiante llega un producto relacionado entre la parte de emprendimiento y la parte de, en nuestro caso, informática. Entonces, más o menos se adapta un poco a lo que estoy mencionando, ¿no? En la cual no ver un resultado en el estudiante a fin de año, sino cada bimestre. Que cada bimestre el estudiante llega un producto. Entonces,
podemos verlo de esa manera, ¿no? En las cuales ahí más o menos adaptado a la metodología ágil. Cosa distinta que hubiera sido que recién al final ver que en un examen, una evaluación, normalmente, ver qué ha aprendido el estudiante durante todo el año escolar, ¿no? Entonces es algo totalmente distinto, ¿no? Bueno, hay un resumen de las 4 metodologías que se suelen tratar o mencionar. Tradicional, Prince2, cadena crítica y ágil, que en realidad es un conjunto de metodologías. ¿Qué son las más modernas o las más o menos, llamémosla por modernas, que no tienen más de 10 años, más o menos? Las otras son mucho más antiguas, ¿no? Y la tradicional ni qué decir, ¿no? Tiene muchos años más todavía. Bueno, entonces este ejemplo repasa lo que he mencionado sobre la de ágil, ¿no? Bueno, preguntas que tengan antes de pasar al siguiente punto. Algo que quieran preguntar. Recuerden que a las 8 todavía recién nuestro primer break. Sí, algo que quieran mencionar. Como dije, la que vamos a utilizar nosotros es esta de aquí. La de modelo en cascada, o también conocida en inglés como waterfall. Que es lo mismo, ¿no? Waterfall es lo mismo que cascada. Entonces ahí recién estoy colocando el contexto, ¿no? Lo que mencionó es, el objetivo de este modelo es la división del proyecto en fases, en las cuales a tener en cuenta una ejecución de manera encadenada, que se refiere que va a haber una dependencia. ¿Entre qué? Entre una tarea y otra. Más o menos la dependencia que tienes así con estas flechitas. Por eso que el logo de Project lo tiene, en las cuales empieza una tarea, termina esa tarea y inicia la siguiente. Dice, cada fase superada supone la consecución de un objetivo parcial. Sus elementos esenciales son iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre del proyecto. Entonces, básicamente es un esquema bien básico. Inicio, fin, ¿no? Inicio, desarrollo, fin. Inicia, se desarrolla y termina. Entonces, ¿qué es el modelo en cascada? Es un proceso lineal, ya que cada tarea viene después de otra. Dentro de la metodología en cascada no hay las tareas en paralelo, ¿está bien? Dentro de la metodología waterfall, como acabo de mencionar, cada tarea se realiza, termina, inicia otra, no hay tareas en paralelo, no hay tareas que se puedan llevar en simultáneo. Por eso dice que es un procedimiento lineal, que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases del proyecto. Al contrario de otras metodologías, ¿no? De las cuales se van adaptando a distintos proyectos, ¿no? Depende del alcance. Otra palabra importante. Cuando se desarrolló la metodología en cascada, en el año 69 con IBM. IBM, que es una empresa muy antigua. Vamos a ver un ratito. IBM, que es una empresa muy antigua, de la cual se le conocía como el gigante azul. En la actualidad, IBM ya no es lo que era hace mucho tiempo. Es una empresa consultora. Ya ves, también te pasó lo mismo que a mí. Es una empresa consultora de las cuales ya no es lo que era antes, ¿no? Antes se le conocía como el gigante azul, ya que era una empresa muy grande, muy poderosa antes de Apple, de Microsoft, que estaba muy centrada en informática, pero tuvo su declive, de las cuales el día de hoy o hasta el día de hoy es una empresa consultora. Ya no es lo que solía hacer hace mucho tiempo. Simplemente es, creo que ni el 10% de lo que era en su época, ¿no? Más o menos por esos años, 1960, 70, 80, 90, ya no es ni el 10% de lo que era en esos años, ya que otras empresas pudieron adaptarse mejor al cambio, ¿no? Y eso es algo que también voy a mencionar o voy a detallar más a fondo en próximas clases, lo que es adaptabilidad o lo que es adaptarse a los distintos contextos. Como por ejemplo me viene a la mente, por dar un ejemplo, de Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, Blockbuster era una empresa que los de mi época, que son del 90 para atrás, recordarán, ¿no? Que era una tienda en la cual uno alquilaba películas. Y recuerdo que era una experiencia grata, ¿no? En las cuales tú ibas a un lugar y te paseabas por lugares en los cuales habían películas. Eran estuches cuadrados, rectangulares,
llamativos en los cuales rentabas una película, ¿no? Entonces, si son de mi época y han tenido la oportunidad, recordarán esa época, ¿no? En las cuales rentaban películas. Pero ¿qué pasó con la cadena Blockbuster que no pudo adaptarse o no pudo tener visión, no pudo saber que los tiempos cambian, en las cuales pensaron, ¿no? Que todo el tiempo el modelo de negocio que ellos tenían iba a estar siempre latente. Entonces ahí es donde otras empresas, como por ejemplo Netflix, pudieron tener una mejor visión de cómo iba a cambiar, cómo iba a ser el consumo de contenido, que hoy por hoy la mayor cantidad de consumo de entretenimiento es mediante plataformas. Dentro de ellas, la más conocida o la que más ha podido desenvolverse hoy por hoy es Netflix. Pero cosa curiosa, que ahora Netflix le está pasando lo mismo que le pasó a Blockbuster. En la actualidad Netflix está en un proceso también de decadencia por otros factores distintos a Blockbuster. Blockbuster fue porque no pudo adaptarse a la tecnología. No pudo, como mencionaba, ver más allá, ¿no? De que ya no iba a ser alquiler, sino que ya estaba entrando un proceso del internet, ya estaba entrando en nuestras vidas cotidianas, y no pudo ver esa visión, ¿no? Si Blockbuster hubiera entendido que los próximos 20 años, próximos 10 años, ya no iba a haber alquiler en las cuales uno iba a una tienda, rentaba y consumía contenido, sino iba a ser por internet. En vez de ver este logo rojo, estaremos viendo un logo azul que diga Blockbuster, ¿no? Si hubieran tenido los ejecutivos esa visión. Obviamente les iba a costar mucho dinero, pero hubieran seguido en el mercado, ¿no? Hubieran seguido en el juego. Pero al no haber tenido esa visión o esa adaptabilidad, ya la empresa prácticamente ya ni el 1% de lo que era en su época. Ya, pero como decía, a Netflix le está pasando algo similar, porque nuevamente los tiempos cambian. Al comienzo, los primeros 10 años, Netflix se adecuó muy bien, pero en la actualidad las reglas del juego han cambiado. ¿Y por qué han cambiado? Porque uno, ahora hay más competidores. Hace 10 años solo era Netflix, pero ahora ¿qué hay? Ahora hay Amazon, Prime Video, Disney, todo el resto de empresas o las empresas que hay hoy por hoy están con una cuota del mercado. Entonces, en otras palabras, Netflix tiene competencia. Número uno. Número dos, las otras empresas son empresas más poderosas, como por ejemplo Amazon. Amazon y Disney, no Disney Plus, Disney Plus. Son empresas más poderosas. Si bien Netflix lleva más tiempo, pero Disney, su modelo de negocio no está netamente basado en lo que es streaming. Amazon de igual manera. Amazon Prime, su modelo de negocio no está basado netamente en streaming. Pero en cambio, si hablamos de Netflix, Netflix sí está basado netamente en lo que es streaming. Si ellos hacen una mala jugada, la empresa se va al tacho. Pero en cambio ellos no. Si ellos hacen una mala jugada, tienen otras formas de poder seguir en el juego, ya que tienen otros negocios, ¿no? Disney hace películas, tiene parques temáticos y una serie de cosas. Amazon de igual manera. Amazon, su modelo de negocio está basado en lo de la tienda, ¿no? En la compra y venta por internet. Y si su modelo de negocio de streaming falla, no les afectaría tanto. Pero en cambio a Netflix, sí. Ellos hacen algo mal y todo se va al tacho. Entonces, es un caso muy interesante, ¿no? Mencionar a lo que le está pasando hoy por hoy a Netflix. Y lo otro es que se quiere meter al campo de los videojuegos, de las cuales ahí también hay otros competidores, no solamente son ellos, sino PlayStation, Sony también está, de las cuales es tanto el ámbito de streaming de videojuegos, en las cuales ya está YouTube y otras plataformas, Twitch, transmisión de videojuegos en vivo, como también juegos dentro de la plataforma, ¿no? De las cuales es un nicho mayor, es un nicho también bien grande, porque los videojuegos hoy por hoy venden bastante. La cuarentena no los ha parado, la cuarentena no ha hecho que se detenga el tiempo. De hecho, los videojuegos han continuado su curso, su rumbo natural, ya que
no afecta tanto como otro, ¿no? Entonces es un nicho bastante lucrativo, los videojuegos. Y hoy por hoy es de las empresas que más mueven dinero en el mundo, ¿no? El campo de los videojuegos. Bueno, sí, Milagros, ¿quieres mencionar algo? Milagros. Bueno, y entonces seguía mencionando, ¿no? En el año 60... ¿Sí, Milagros? No te profesor, me dijo porque acá en mi casa se me fue la luz. Sí, justo, sí te había leído. Sí, ya ves, también a mí me había pasado, se fue bastante tiempo. Bueno, seguía mencionando lo de IBM, ¿no? Entonces, en el año 69 esa empresa creó, se desarrolló en ese contexto, en el ámbito de informática, esa metodología, en las cuales, como ven ahí, estaba basado en un primer momento de esa manera. Requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. O sea, en vez de que la última fase sea fin o fin del proyecto y la primera sea inicio del proyecto, en vez de que esté de esa manera, IBM lo planteó así, porque el contexto era un contexto informático, de la cual se adaptaba mejor esa manera. Pero cuando salió el PMBOK, tomó en cuenta este modelo y lo planificó o lo desarrolló de otra manera. Cambió algunas palabras, algunas fases, pero básicamente es lo mismo. Solamente que en informática se ve así. Requisito, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. ¿Cuál es la forma en como nosotros lo vamos a ver? Nosotros lo vamos a ver así. Ahí está. Inicio del proyecto. Básico, ¿no? Como menciono, todo proyecto tiene un inicio. Eso se le llama concepción e iniciación del proyecto. Fase número 2, definición y planificación del proyecto. Fase número 3, lanzamiento, ejecución. 4, rendimiento y control. Y por último, 5, cierre del proyecto. ¿Sí, Juan? ¿Quieres mencionarlo? No, pues solamente te estoy siguiendo. Ah, ok, ok, chévere. Ya, entonces, seguía mencionando, son las 5 fases que el PMBOK, así como se llama, PMBOK, el Project Management Book, lo menciona de esa manera, ¿no? Ya, esta fase nuevamente menciono, si es que vienen del examen, la forma en cómo lo ha planificado o cómo ha planteado la metodología Waterfall está basada en esto, está basada en IBM o cómo lo planificó IBM en su contexto de informática. Por ejemplo, a IBM en los proyectos de informáticos no nos sirve esto o no nos sirve verlo de esta manera, sino de esta manera. Requisitos, que se refiere, como es un programa que va a estar enfocado en personas, eso se refiere a requisitos. O sea, cuáles son los requerimientos. O sea, qué quiere el cliente. Eso también se ve en el campo de los videojuegos. Diseño, se entiende mejor la palabra, ¿no? Implementación, que voy a requerir. Verificación, ver si está todo bien, correcto. Y pasa una etapa de mantenimiento, ¿no? En las cuales no es un fin. Ya casi se entiende mejor las fases de un proyecto dentro de informática. Pero en forma general no. De forma general se ve mejor así. Inicio, planificación, ejecución, control y por último el cierre del proyecto. Ya, esta es la imagen que sí quiero que se aprendan, de que conozcan o de que se aprendan cada una de sus fases. Que les va a servir bastante, ¿no? Cuando le mencionen en algún momento de su vida, tener un esquema de cómo se realiza un proyecto, pueden tomar en cuenta esto, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, control y cierre de un proyecto. Como el pilar fundamental, ¿no? Entonces, así como nosotros lo vamos a ver nuevamente, repito, no vamos a utilizar más que esto. Las otras metodologías solamente que quede de manera teórica. No vamos a analizar las fases de Prince2, de las ágiles o de la otra que mencioné que se llama cadena crítica, sino solo esto de aquí, ¿sí? Solo esto es lo que les pido que si lo aprendan ya sea de memoria o que vean la mnemotecnia de saber esto. Bueno, eh, por acá mencionaba, voy a pasarme esta parte de aquí antes del break, ¿sí? Acá, lo voy a adelantar. Como menciono, todo esto está basado en este librito, que se llama el PM Book, que es el Project Management o guía
para poder elaborar un proyecto. Y adicional a eso, la última versión viene con las prácticas de Ágil. Como menciono, esto de aquí es más nuevo, o sea, no es antiguo, no, o sea, no tiene más de 10 años como mencionaba, y es por eso que está también en constante actualización. De ver siempre mejores metodologías que se adapten a distintos contextos de un proyecto. En la actualidad ya están en una sexta edición, creo, ya séptima ya. Desde que tomé esta fotocaptura, probablemente ya hoy por hoy están en una séptima edición. Ahora, esto también, al igual que aprender inglés, también es un curso no relacionado a proyecto en sí, sino un proyecto como tal. Para eso también hay cursos, hay eh, maestrías, cómo desarrollar o cómo llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y dentro de ellas es conocer este libro al revés y al derecho, como el Condorito, conocerlo de inicio a fin, ya que hay evaluaciones internacionales de cómo ser un buen director del proyecto. Eso ya se distancia un poco de Project, si es que no se distancia bastante, porque Project nuevamente es una aplicación, pero la elaboración de un proyecto o conocer todo lo de un proyecto no necesariamente Project en sí, ¿no? Como digo, hay otros programas, otras aplicaciones, pero sí conocer toda la parte teórica, ¿no? De lo que estoy mencionando, ¿no? Metodologías, inicio, qué hacer en tales contextos, casuísticas y muchas cosas más es lo que se ve en ese libro, ¿no? PMBOK. Eh, este libro, si gustan, pueden comprarlo en Lima, lo pueden descargar de internet, versiones. Eh, mm, mm, es un poco complejo de entenderlo si uno no tiene una base, porque va a haber muchos términos teóricos. Este librito no es que sea un vocabulario de términos. Por ejemplo, me recuerda mucho a cuando estudiaba inglés. Cuando estudiaba inglés había el libro principal y luego había un libro pequeño que era de como diccionario. Ya este libro no es un diccionario de términos. O sea, debería traer, ¿no? Debería traer un libro diccionario de términos que se utilizan en este contexto. Ya, pero este libro no es eso de ahí. Este libro no es un diccionario de términos, sino es un libro de guías de las metodologías que se están incorporando, que son mucho más modernas, ¿no? Algo similar a eso es lo que coloqué por acá, que es el libro de las normas APA, que es Asociación de Psicólogos Americanos, de las cuales también es una guía, es como tener un formato para poder llevar a cabo un trabajo, ya sea una tesis o una monografía. En nuestro caso, este libro es también un esquema para poder implementar o llevar a cabo de manera correcta, eficiente un proyecto. Tienen por ahí una similitud, ¿no? Bueno, entonces, a ver lo que no había mencionado. Ya creo que no. Bueno, ahí voy a hacer el primer corte, ¿sí? Ya el siguiente voy a compartirles el primer Kahoot. Recuerden que del Kahoot que pueden realizarlo desde el celular, desde su computadora, porque de ahí van a venir las preguntas. La evaluación va a constar, les voy comentando, de 20 preguntas. ¿Sí? La evaluación del día lunes, o sea, del próximo lunes, una evaluación de 20 preguntas, de las cuales van a marcar de manera similar a como lo van a hacer luego de este primer corte en esa plataforma, de las cuales es bastante básico, no es complejo. También obviamente tienen que repasar, no mágicamente no lo van a tener a la mano. Entonces siempre darle una leída, ¿no? Más que todo diría las diapositivas, que como están viendo son bastante teóricas, ¿no? No es tanto de práctica como otros módulos, pero sí de repasarla, de leer la información o ya sea extenderla, ¿no? Ver más contenido. Bueno, vamos a la primera pausa siendo las 7:58. Eh, 8:08 volvemos, ¿sí? Primera pausa. Listo, ya volvimos. A ver, comparto el link mediante aquí en, en el Google Meet y también lo voy a compartir en el grupo. A ver, también lo voy a transmitir mediante acá el navegador
para que también puedan ingresar, ¿no? Recuerden que pueden ingresar en ese lapso de tiempo, y dice 2 días, o sea, pueden ingresar hoy, mañana, pasado mañana, en el caso que quieran repasar, ¿no? Volver a ver las 12 preguntas que se han planteado en esta primera parte. Son preguntas de lo que ya hemos visto, ojo, ¿sí? Pueden colocar su nombre, si gustan, para poder empezar, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal nos van las primeras 12 preguntas. Ustedes también pueden ingresar. La primera pregunta: ¿qué es Microsoft Project? Es un software de administración de proyectos. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft. Es una aplicación de autoedición de Microsoft. Es un programa informático orientado al procesamiento de texto. ¿Cuál es la respuesta? Es un software de administración, de gestión, ejecución, planificación de un proyecto. Hoja de cálculo es netamente Excel, ¿no? Eh, Aplicación de autoedición no tiene nada que ver aquí. Es un programa informático orientado al procesamiento de texto. Eso prácticamente es la definición de Word, que es un programa para poder escribir, ¿no? Digitar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la número uno, no? Es un software de administración de proyectos. Pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Dice, con Microsoft Project podemos reducir los plazos de trabajo. ¿Verdadero o falso? Lamento. Claro, correcto, verdadero. ¿Cierto? Vamos a ver. Una de las finalidades que había colocado en la diapositiva, o una de las razones por las cuales como gestor de proyecto podemos implementar el uso de Project, es para esto, para poder reducir el plazo del proyecto, o sea, poder reducir el tiempo que uno va a destinar, ¿no? Como comentaba en el caso de mi hermano al comienzo, si lo hubiera planificado, probablemente el proyecto hubiera demorado un mes, ¿no? Pero como no lo hizo en ese momento, en ese contexto o en ese proyecto de esa manera, se demoró mucho más tiempo. ¿Y eso qué se traduce? No solamente es que de atrase y ya, sino que por cada día de atraso a él le iba a costar más, porque iba a tener que pagar más a los trabajadores, iba a tener que gastar más dinero, más insumos, más cosas. Entonces obviamente ya se va reduciendo en el caso de él las ganancias, porque obviamente invierte más en pagar, ¿no? A los diversos recursos que se está utilizando. Entonces una de las finalidades que tiene la utilización o la planificación dentro de Project es eso, poder reducir los plazos de entrega, ya que la planificación de hecho que va a ser eso, la planificación de hecho que apunta a eso. Pregunta número 3. ¿Con Microsoft Project podemos administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, correcto. Verdadero. A ver, les explico. Recuerdo que en una ocasión, en ese contexto que estoy mencionando de mi hermano, había un trabajador que un día recuerdo que no tenía una tarea en específico. O sea, en un momento le decía que masille, ya que trabajamos con plancha de drywall, con vidrio, mamparas, una serie de cosas que es la elaboración de la tienda. Por ejemplo, una tarea está masillando, luego el otro lo vi soldando, luego comprando, y no tenía una tarea fija. Entonces ahí ese recurso se está desperdiciando. Porque no tiene una tarea en concreto, ¿no? En la cual es este momento hace esto, luego de repente al siguiente día es otra tarea. Pero no que en ese momento haga varias cosas a la vez, ¿no? Según lo vaya requiriendo, ¿no? Entonces ahí también falta una falta de planificación. Y cuando un recurso se sobrecarga, va perdiendo su eficiencia, va perdiendo el 100% de lo que pudo haber dado. Recuerdo otro contexto, a ver, una vez recuerdo en la academia,
en la academia cuando estaba estudiando. eh, en los dos salones que eran consecutivos nos tocaba la misma clase con el profesor de matemática. Pero ¿qué sucedió? Que en nuestro salón, el profesor de matemática asignado a mi salón no había venido, había faltado. Entonces el profesor que estaba al costado tuvo que hacer dos clases en simultáneo, en las cuales un tiempo estaba en un salón y el otro tiempo en otro. Y obviamente para el momento de repente fue una solución, ¿no? La academia, pero obviamente no es algo a largo plazo o mediano plazo, simplemente del momento, ¿no? Ahí el profesor, por ejemplo, perdió su eficiencia, ¿no? Porque tenía que estar concentrado en los dos distintos temas de los dos salones, ¿no? Por ejemplo, en un salón estaba haciendo aritmética y en el otro álgebra, por decir. Entonces, obviamente no es lo mismo. Entonces, también ver la manera de que un recurso, en este caso está hablando de un recurso, el que yo menciono, ¿no? Un recurso humano, no se sature o no realice o supere su 100% de lo que puede dar para cada tarea. Entonces, con Project podemos administrar de forma eficiente porque ahí te va a indicar cuando tú requieres un recurso más o supera su 100%, Project te va a indicar. Te va a indicar de que te has equivocado, de que estás usando más de su límite. Entonces, por eso que se refiere a esto, ¿no? Administrar de forma eficiente. De las cuales hay varias formas de solucionarlo. Poder hacer que un recurso se utilice de forma eficiente, hay varias formas de poder salir de ese problema. Pregunta 4. ¿Con Microsoft Project podemos transformar ideas desordenadas en proyectos organizados? ¿Sí, Milagros? Claro, verdadero. Ya que como mencionaba, la planificación, que es otro de los puntos fuertes dentro de Project, nos permite poder hacer eso, ¿no? Tener las ideas, poderlas llevarlas a cabo en un contexto mayor, ¿no? Nuevamente citando como ejemplo mi hermano, él de repente tenía muchas ideas, ¿no? De lo que se iba a hacer desde que empieza hasta que termina. Pero si no lo tenía planificado, o no lo tenía organizado, ordenado, obviamente que iba a mermar la ejecución, ya que iba a ser de, de lo que se le ocurriera, ¿no? Por ejemplo, creo que así era la educación antigua, ¿no? Antes la educación no estoy muy seguro cómo era la planificación hace 30 años, pero el día de hoy los docentes tenemos que llevar un insumo que es ¿qué nombre tiene? Ya que le paran cambiando. La sesión de aprendizaje, pero ahora tiene otro nombre. Ahora creo que le llaman experiencia de aprendizaje. Bueno, es lo mismo pero con otro nombre. Básicamente, no cambia mucho. Pero en las cuales que indica, antiguamente indicaba minuto a minuto, qué era lo que iba a hacer el docente desde que inicia clase hasta lo último que terminaba, ¿no? En la cual se iniciaba con la motivación, ejecución, iba cambiando según el curso, ¿no? Entonces acá es algo similar, ¿no? O sea, ya no improvisar desde que uno inicia hasta que termina, sino tener planificado, ¿no? Desde por cada momento, ¿no? Le llaman momento de la sesión, ¿no? De aprendizaje en el colegio. Pero se refiere a este punto, de las ideas, lo que uno pueda tener en mente, tenerlo planificado, tenerlo ordenado. Número 5. Dice, la primera versión del programa para el sistema operativo de iOS fue lanzada es... Y esa pregunta es trivia. Es una pregunta dato. Ahí si han leído, recordarán qué fecha era, ¿no? 1900. Correcto, Juan. 1984. Ujú. Fue la primera versión que fue lanzada de esta aplicación, ¿no? Cosa que en ese contexto, en ese tiempo, no estaba tan desarrollado lo que era una gestión de proyectos. Por eso que el programa no fue tan popular, pero ya el día de hoy ya cada vez está teniendo mayor impacto. ¿Por qué? Porque se está relacionando bastante a lo que es emprendimiento. Y como comenté en una ocasión,
todo lo que es emprendimiento cada vez se va volviendo más, llamémoslo popular, más conocido, más tendencia. ¿Cómo uno se da cuenta? Por lo que hasta en plataformas como TikTok, que no tienen tanto que ver, ya hablan, o los propios youtubers, que también no tenían mucho o nada de relación con el tema, ya te hablan un poco, cada vez más, sobre lo que es emprendimiento. Hoy utilizan términos que se hablan en esos contextos, ¿no? De emprender. Algo de que impulsó eso me parece que fue la cuarentena, lo que fue un impulso al tema en sí de emprendimiento. Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre de la compañía que adquirió todos los derechos del software de Project en 1985? Micro, Micronex, Microsoft, Intel. Microsoft. A ver, cuando llevamos el módulo de Word, y ahora también lo menciono, la mayoría de programas que pertenecen a Microsoft no han sido desarrollados por Microsoft, sino que Bill Gates, al igual que en la actualidad otras grandes mentes, por llamarlas así, de la informática, han comprado programas, han comprado diversos, diversos aplicaciones que ya había en el medio, de las cuales, por ejemplo, una de ellas es el caso de el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que compró la aplicación de WhatsApp, ¿no? Y hoy por hoy, cuando uno ingresa a WhatsApp, dice abajo Facebook o desarrollado por Facebook. Y así, por ejemplo, también Instagram también. Esas grandes empresas compran empresas más pequeñas y se van adueñando. Por ejemplo, ahorita la compra del momento es por Elon Musk, que es un personaje de las personas más ricas del mundo, de las cuales ha comprado Twitter, ¿no? Ahora no es por ego, sino que hay, eh, hay razones. Hay razones por las cuales eh, hay razones por las cuales había adquirido la empresa. Entonces, en ese caso, el Project fue adquirido por Microsoft, ¿no? Y en realidad la mayoría, tanto Excel, Word y muchas más, fueron compradas por la empresa. Hoy por hoy es una práctica bastante de las cuales se ha adquirido, ¿no? A ver, si la primera versión para Windows Project fue lanzada en 91, 92, 93 o 90. 90. Claro, correcto, 1990. Más o menos, sí recuerdo que dije que fue lanzada 3 años antes de que yo nazca. Ujú. Pregunta dato también. Pregunta 8. Dice, ¿en qué año fue comercializada la versión 4 de Project del DOS? Ahí también lo había colocado en la diapositiva. Que son años bastante antiguos, ¿no?
87. ¿Cuántas que aprendan? Tres preguntas, dice. Es una de las herramientas más utilizadas en Microsoft Project. Ruta moderada, ruta crítica, diagrama de gain y resumen de datos. Ruta crítica. Ruta moderada no existe. Diagrama de gain no es. Diagrama de Gantt. Y resumen de estados tampoco existe. Una de las herramientas que más utilizan dentro de Project es el tema de ruta crítica. Que ya lo he mencionado varias veces. Tiene que ver con las tareas, con la asignación de recursos que se realicen o que se desarrollen en un lapso en el cual si se supera, retrasan la entrega final del proyecto. Como por ejemplo, había citado ejemplo, ¿no?, de la carretera. Creo que es el ejemplo más claro, en los cuales por una tarea que se retrasa, ya el plazo final ya no se cumple, ya que va a demorar mucho más tiempo del estimado. Mientras que una tarea se puede de cierta manera obviar y no me va a atrasar el plazo de entrega, entonces esa tarea ya no es crítica. Identifica el logo de Microsoft Project. Bueno, acá la pregunta es fácil. Word, PowerPoint, Project y Excel. ¿Está bien? Ahí está la color verde, ¿no? No se parece mucho al logo de Excel, ya que tiene la P, ¿no? Pero bueno, salvo el color, ¿no? Es el único caso, bueno, y Publisher, ¿no?, que también tiene el mismo color. El resto tiene un color distintivo. Debería tener un color distinto, ¿no? Al menos para visualmente diferenciarlo mejor. Debería ser de repente color morado, se me ocurre, para que cada aplicación tenga un color distinto. En este caso tienen colores y similitudes. También recuerden que el diseño se refiere a una versión en sí. Por ejemplo, esto. Son las versiones que ha habido. Y si a la hora que ingresan a la aplicación tiene este diseño, es de la versión penúltima. Esta es la última. Si a la hora que ingresan tiene esta de acá, es el que se trabaja hoy por hoy. Ah, ya. Si tiene esta versión es la última. Y bueno, si la que yo compartí es esta de acá, 2013, y bueno, ya versiones anteriores ya no. Acá. Esta es la del 2013, en ese momento, ¿no? Dice presente, pero en su momento, esta era la del 2013. 2010, 2007 y bueno, 2013.
Dice, la ruta crítica de Microsoft Project permite analizar las tareas y la secuencia en que se deben realizarse. Claro, verdadero, ¿no? ¿Seguro? No. Falso. Verdadero, claro. Entonces la ruta crítica mencionada permite analizar las tareas y la secuencia en las cuales deben realizarse. Mm, por ahora digamos que ruta crítica es lo mismo que tarea crítica. Por ahora. Ya que es similitud o está basado en lo mismo, ¿no? Solo que en Project lo vamos a encontrar como tarea crítica y dentro de ellas también es una metodología de rutas críticas. Como ya hemos visto en la... Disculpen, cadena crítica, en la aplicación. En la diapositiva, digo. Última pregunta. Sí. Dice, ¿qué diagrama nos ayuda en el desarrollo de tareas? Diagrama de Gantt, diagrama de... Bueno, acá es un término de cuál está bien escrito. Diagrama de Gantt. Claro, diagrama de Gantt. G-A-N-T-T. Correcto, bueno, estas son las preguntas que van a venir algunos en la evaluación. Repasen, repasen ese link, ese mismo link que he compartido. También ese mismo link que he compartido lo pueden ingresar más de una ocasión. Simplemente ingresan al link, vuelven a colocar su nombre y vuelven a jugar de cierta manera, ¿no? A repasar las preguntas. ¿Está bien? Bueno, como dije, también lo he compartido en el grupo, o sea, en el grupo que hizo Ofimática Mayo y pueden volver a ingresar. Va a estar abierto 2 días más, ¿no? Entre mañana martes y pasado mañana miércoles. ¿Está bien? Y así va a ser hoy día, el miércoles y viernes, concerniente a los 3 Kahoot, ya que de ahí va a salir 10 preguntas para la evaluación del día lunes. Bueno, sigamos viendo, volvemos a lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado aquí en el caso de la fase del proyecto, de la cual estamos viendo que tiene un inicio, definición, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Estamos en la primera fase, iniciación. Dice, determinar de todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Metas, objetivos, factores críticos para el éxito del proyecto. Básicamente se refiere a los requerimientos, como decía en el caso de IBM, se refiere a lo que yo voy a necesitar para poder empezar mi proyecto. Ahora, otro detalle más. Como mencionaba, hablar de proyectos es amplio, pero nosotros vamos a utilizar una metodología de emprendimiento que se llama Design Thinking, en las cuales se adapta básicamente o se adapta muy bien a cómo lo vamos a ver nosotros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Design Thinking, que es una metodología que se utiliza bastante en cursos de emprendimiento, en institutos también se enseña y en colegios de igual manera, lo divide de esta manera. A pesar de que dice otras palabras, el contexto, o mejor dicho, el concepto es muy similar. Dentro de lo que nosotros lo vamos a ver va a ser así: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. E igualmente, mire, tiene 5 fases, curiosamente, tiene igualmente 5, y las cuales también habla de eso, ¿no? Del empatizar, que tiene que ver con, de cierta manera, con planificación, poder saber el por qué voy a elaborar este proyecto, y les iré comentando cada uno, ¿sí? Simplemente menciono la similitud entre la metodología de emprendimiento que vamos a utilizar relacionada a las fases del proyecto que plantea el PMBOK, ¿no?
Entonces estaba mencionando acá, ¿no? Entonces dentro de nuestra primera fase, que es ver todo lo que requerimos o necesitamos para poder empezar un proyecto, ¿sí? Dentro de lo que se requiere para la elaboración del proyecto, mm, hay que ver todos esos puntos. ¿Qué es lo que son los requerimientos? Por ejemplo, aquí la planificación, ¿no? Dice acá dice proyecto de 10 días, dice, tarea 9, tarea número 9 dura 4 días, ¿no? Tarea uno, tarea 2. Estos sí son tareas. A diferencia de esta diapositiva que estaba hablando de los proyectos, estos son mini proyectos. Pero acá ya se refiere netamente a lo que son las tareas para poder llevar a cabo un proyecto en sí. Y así como nosotros lo vamos a ver. Tareas o actividades, básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, cada tarea tiene sus propias propiedades. Dentro de ellas es el inicio, el fin, la duración, cuánto va a durar, que puede ser días, puede ser horas, y qué recursos. Son básicamente lo que se necesita a la hora de poder planificar una tarea dentro de Project o a la hora de plantear una actividad dentro de Project, ya que no es nada complejo, es solamente escribir y colocar qué es lo que se va a requerir. Parte número 2 dice planificación. Entonces una vez que ya se ha organizado, ya se ha requerido todo lo que se va a utilizar, pasamos a la fase de planificación, que dice determinar todos los ajustes necesarios previos antes de ponerse a trabajar en el proyecto. Metas, objetivos, factores que se vayan a requerir para poder continuar con el proyecto. Por ejemplo, en la fase de iniciación, si nosotros lo queremos tener, queremos ver desde el punto de vista de emprendimiento, acá nosotros empezaríamos por la solución del problema. ¿Se acuerdan que les mencioné el ejemplo de la salchipapa? Sí, ¿se acuerdan que para poder empezar un proyecto les mencioné dos contextos? Dentro de ellos uno era el de por qué colocar la salchipapería y el por qué empezar una, dos contextos distintos. Entonces básicamente todo empieza de acá. Y en la mayoría de casos es así. Cuando uno va a empezar algo, tiene que solucionar un problema o tiene que darle solución o buscar la manera de poder solucionar algo. Entonces en este caso, de igual manera, ¿no? En el proyecto que ustedes vayan a plantear, que más o menos vamos a ir viendo a partir de la evaluación, vamos a ir puliendo qué ideas tienen, o de repente antes, ¿no? ¿Qué ideas tienen? Porque la última actividad o la última nota no es en Kahoot, sino es el proyecto que ustedes vayan a realizar, ¿no? Entonces para eso tenemos que empezar por acá. Tenemos que empezar por la solución del problema. No es algo obligatorio, pero sería un buen punto de inicio. Que la idea que tengan en mente pueda solucionar algo. Ya que hay uno puede tener un montón de ideas, pero si no solucionan nada, bueno, en el caso de emprendimiento no es algo viable o factible. Porque no habría compradoras, ¿no? No habría un nicho de mercado. Cosa contraria si acatar un problema o solucionar algo. Entonces ahí habría mayor posibilidades de poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es por eso que nuevamente menciono el programa de Shark Tank. Porque ahí sí te habla bastante de eso. O sea, términos medianamente técnicos, pero te habla de eso, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el nicho de mercado. Que había uno que había elaborado un producto que era un complemento de ese juguetito que se puso de moda, que daba vueltas, Spinner, Spinner, no recuerdo qué nombre tenía, de las cuales había creado un complemento, que era una rueda, y lo convertía el juguetito en una rueda. Y eso era ese era su producto, ¿no? Que le agregaba ese complemento y el juguetito que se colocaba en el dedo y daba vueltas se convertía en una rueda. Ya, pero y le preguntaron,
¿A quién va dirigido? No sabía. ¿Qué soluciona? Tampoco sabía. Entonces, no consiguió inversiones, no consiguió que los inversionistas apoyaran su idea, a pesar de que el producto de repente no resultaba divertido, interesante, pero por un lado no supo explicarlo, ¿no? Primer punto. Como inversionista te preguntan, ya que vas a invertir billete, ¿no? Y la persona que quiere tu fondo no sabe cómo explicarlo, obviamente ya te quita todas las ganas, ¿no? De poder invertir en ese proyecto. Entonces, nuevamente, de forma general es algo que sí tienen que saber. Entonces, para eso también también sirve. Número 3. Ejecución. Dice aplicar de todos los conocimientos para llevar a cabo o realizar el trabajo, ¿no? Materializarlo. Llevarlo a cabo el producto. Servicio entregable, deseable en las fases del proyecto. Por ejemplo, en el caso a ver, un ratito, design thinking. Hay una fase que te habla de esto. Por ejemplo, esa se parece a esta de acá. Si bien es otro término, pero se parece acá a la fase que se llama prototipo. Prototipar. Prototipar. Es la fase en la cual ya se realiza una materialización. Que puede ser de distintas maneras. Una maqueta, un dibujo, un bosquejo. Una obra, una obra teatral, una secuencia. Seguimiento control. De seguimiento control de los procesos del proyecto. Gestionar incidencias, llevar acciones correctivas que se puede mejorar, asegurar que todo se esté llevando adecuadamente. Es lo que menciona el design thinking, disculpen, el PMBOK, ¿no? Todo lo vamos a entender como la fase de evaluar, saber si está llevando todo a cabo. Y por último, la fase del cierre, que es ya la parte final en la cual ya se entrega el proyecto, ¿no? En la cual, en el mejor de los casos, se ha llevado a cabo al pie de la letra, ¿no? Se planificó que iba a terminar en 30 días y se terminó en 30 días. ¿Hay un mejor escenario? Claro que sí, que se termine antes, ¿no? Antes de lo planificado. Sería un escenario mucho más ideal, ¿no? Pero al menos si se cumple en el plazo de que uno ha requerido, está bien, ¿no? Pero si hay atrasos, que se entiende que va a durar más tiempo, obviamente ya comenzaría a haber una serie de problemas. Y que en la práctica ese tipo de problemas comienzan a pasar factura. ¿Por qué? Porque ponte que tenías un dinero destinado para el proyecto y el proyecto se aplazó o va a demorar más, entonces va a llegar un punto en el cual te vas a quedar sin dinero y vas a tener que buscar dinero para poder terminarlo. Y la persona que te contrató, los inversionistas, hasta la fecha que te dieron o que tú les diste o planificaron, no tienes un producto, no te van a dar más dinero o no te van a adelantar más. Entonces ya uno tiene que ver la manera, ¿no? De poder conseguir los recursos para poder cumplir el proyecto. Y en la práctica, que estoy bastante relacionado a eso, en estos casos, como digo, mi familia, mis hermanos, mi papá, cuando trabajaba, estaba bastante relacionado en proyectos. Sí notaba ese tipo de detalle, ¿no? Cuando se atrasan. Por eso que hay que tener mucho en cuenta el inicio, la ejecución, planificación del proyecto, ¿no? Sigamos viendo. Bueno, esta parte ya la hemos conversado, lo voy a resumir, lo que mencionaba del Prince 2, en el cual está centrado en el producto, de la cual es una metodología netamente aquí teórica, no la vamos a desarrollar o no la vamos a ahondar dentro de lo que conlleva, ya que es también una metodología un poco más compleja, yo solo la he resumido. La de cadena crítica de igual manera, de las cuales está centrado en las tareas, ¿no? Las tareas que si no se llevan a cabo en ciertos momentos, toda la tarea final se va a retrasar. Las metodologías ágiles, de las cuales como comento son las más modernas y son varias en realidad, de las cuales se pueden implementar, ¿no? Y por último dice, para realizar un proyecto bien estructurado, recomendado seguir el conjunto de fases que se van a estudiar en continuación, ¿no? Entonces dice, dirigir bien es hacer que los demás tengan éxito. Y por último, las fases de la gestión, ¿no?
la definición de la finalidad del proyecto, establecer el ámbito y objetivo del mismo. Suelen realizarse entrevistas con el cliente para definir necesidades y objetivos a alcanzar. Por ejemplo, ahorita me acaba de venir a la mente un caso de una diseñadora de interiores, de las cuales recuerdo una ocasión que su bosquejo dibujo estaba bien planificado, pero cuando ya lo llevó al trabajo, o sea, ella trabajaba en AutoCAD, cuando llevó a realizar el plano él lo hizo mal, ¿no? Porque dentro de las razones, una de ellas era porque el cliente al final cambió el producto que quería. Número dos, de que la diseñadora de interiores no supo utilizar bien el espacio o no supo maximizar el espacio que tenía para realizar, creo que era un bar. No supo materializar bien un bar porque comenzó a colocar muebles donde no debía, ya que no había considerado el tránsito de los mozos. Entonces, en la práctica, esas cositas había fallado, ¿no? Por eso que es importante lo que menciono acá, ¿no? O sea, entrevistar, tener en contacto, o estar en contacto con el cliente, ¿no? Para saber qué es lo que quiere llevar a cabo. En el caso de esta persona que menciono, no había tenido una comunicación con el cliente. Estudiar la viabilidad del proyecto. Dice, para ver si es realizable hay que considerar las posibles estrategias de solución. Analizar si se puede realizar o no. Esto ya tiene que ver más con un proyecto en sí, como menciono, no con proyecto, sino ver si se puede materializar o no. Ya que hay proyectos que no se van a poder llevar a cabo por diversas razones y hay que saber si es viable o no. Por ejemplo, normalmente un caso, a ver, en Chosica, que hay varios, o en un cerro, son contextos en los cuales no se puede realizar, no se puede llevar a cabo la construcción de una casa, porque el terreno es irregular. Entonces, tiene que ver con eso también, ¿no? Pues la viabilidad, si se puede materializar o no. Estimar tiempo y costes y esfuerzo de requerimiento también es algo que también se ve en Project, concerniente más que todo en el tiempo y coste, ¿no? Como mencioné en una ocasión, son dos pilares de la ejecución de Project. Y por último, la planificación temporal, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito, con el concepto del tiempo en sí. Poder planificarlo en fechas que se puedan realizar, ¿no? No sirve de nada planificarlo de forma completa, sino verlo en plazos más cortos para poder obtener un producto. En el caso que se utilice también otras metodologías como proyecto como tal, ¿no? Recuerden que todo lo que menciono acá no es netamente project, sino como dije en un comienzo es proyecto. Eso dice introducción a gestión de proyectos, ¿está bien? Se relaciona con project, sí, pero no todo lo que he mencionado acá es aplicable a project, ¿no? Como por ejemplo las metodologías que mencionaba, que son estas tres, no las vamos a ver en project, simplemente queda como teoría, ¿no? Estas tres últimas. Pero esta de aquí sí la vamos a llevar a cabo. Concerniente a project, ya en la siguiente clase ya empezamos a trabajar en la aplicación. Para eso, el tiempo que me queda, que es casi 10 minutos, pregunto, ¿no? Eh, la mayoría ya logró instalar la aplicación. Coméntame, por favor, ¿qué tal te fue, Lili? Creo que te iba a mencionar como caso. ¿Llegaste a instalar la aplicación o averiguar algo? No, profesor, no pude colocarla. Voy a hablar con un técnico del Ya, colegio para ver si me la ok, puede ya, instalar. ok. Sí, sí. Chévere. Y en el caso de tus demás compañeros, por favor, coméntenme los que todavía no tienen la aplicación por ese profesor. Ah, ya la tienes, Patricia, ya bacán. Ya, a ver, miren, ahí lo que mencionaba, lo bueno que, bueno, el fin de semana nuevamente pidiendo disculpas del caso, ya que se ha habido la luz, dice, ya lo tengo instalado. Ya, mira, bacán, ahí hay varios que ya lo han buscado la manera de tener la aplicación, lo cual la forma más idónea es esa de ahí, ¿no? Que mencionaba de recurrir a un técnico, ya que en el caso mío yo por diversas razones no puedo, dentro de ellas es factor tiempo.
de las cuales me encantaría, ¿no? Ir a su casa, ayudarlos, pero por factores de tiempo no se me hace viable. Por otras razones más, ¿no? Entonces sería lo más recomendable. Y la otra que mencionaba era comprar el DVD, ¿no? Como mencionaba el día de mañana, no, creo fin de semana iré a Lima también para ver otras cosas de otros clientes, pero sería lo más ideal, ¿no? Ir a una tienda de informática y poder comprar el DVD que te va a servir a largo plazo, ya sea que uno formate y requiera, ¿no? Ahora, para la otra cuestión, en en el manual que subí, ahí pueden ver la instalación y creo que como mencioné, hasta cierto punto creo que lo pueden realizar o pueden llevar a cabo, que era hasta el punto de la instalación. La última parte del crack, ahí nos comentaba su compañero John que no le salió, no pudo llevarlo a cabo. Esa parte digamos que es opcional, porque la aplicación pueden ingresar. Coméntame John, por favor, si puedes ingresar y escribir aquí. Cuando ingresas a la aplicación puedes escribir. Si te deja hacer eso y guardarlo hasta ahí creo que está bien. Dentro del plazo que tienes, que es aproximadamente un mes, que vas a poder utilizar la aplicación porque luego va a llegar un punto en el cual se va a bloquear. Si sucede eso, solución temporal sería que se desinstale y se vuelva a instalar. Pero obviamente no es algo a largo plazo, ¿no? A largo plazo es las otras alternativas que he mencionado. Pero al menos para el mes del módulo, bacán yo. Pero al menos para el mes que tenemos con el programa, hasta ahí creo que te va a servir esa alternativa que te doy, ¿no? Entonces, todavía tienen tiempo para ver la manera de que puedan tener el programa, de que puedan, para que ya la siguiente clase, la próxima, por ejemplo, ver, próxima clase, que es la número 3. Está en bueno, ya, me escribes por... Está en el Classroom como menciono, pero ya, te lo vuelvo a enviar si gustas. Sí, está en el Classroom, ahí está, dice manual de instalación. Pero en el Classroom, me escribes por WhatsApp y te lo vuelvo a enviar. Sí, me escribes un mensaje y te envío el manual. Por ejemplo, en la próxima clase ya vamos a hacer esto, ya reconocimiento del área de trabajo de Project, o sea, ya vamos a ingresar al programa y vamos a ver la metodología que vamos a utilizar para elaborar nuestro proyecto. Entonces ya la próxima clase ya estamos ingresando al programa. Entonces todavía tienen el lapso de mañana, pasado mañana, para poder qué alternativas se les facilita, ¿no? Para poder ingresar al dichoso programa. Por ejemplo, por ahora les voy comentando que lo que está hablando ahorita no es nada complejo. O sea, cuando ingresen, no tengan miedo. O sea, escriban, hagan, dice uno con su no, todavía no vamos a hablar todavía nada de eso, sino que mencionaba acá, ¿no? Colocar tareas. O sea, me refiero a que no le tengan miedo al programa. O sea, escriban, averigüen. O sea, por averigüen me refiero a esto, ¿no? Mira qué opciones hay, qué palabras dice, qué opciones trae. Eso me refiero. O sea, que hagan un recorrido para que ya cuando mencione más a detalle la siguiente clase ya se les haga más familiar, ¿no? A eso me refiero con que le pierdan miedo al programa, de que vean ese tipo de cosas. Ahí vamos a hablar, ahí se va dibujando el esquema o el diagrama final. Bueno, preguntas que tengan chicos, aprovechen en preguntar concerniente a lo del manual. Ahí escriben por favor para poder compartirlo. Nuevamente a ver, manual de instalación. Ese profe yo puedo ver sobre proyectos. Ah, sí, claro, obviamente, ¿no? Ahí está la fase de instalación. He tratado de hacerlo lo más explicado posible, ya que yo he hecho este manual. He tratado de hacerlo lo mejor posible para que lo puedan instalar, ¿no? Ahora sí, si hay una parte que de repente... Creo que hasta aquí decía que podían llegar, hasta acá. Pero ya la última que hice el crack, de repente se les hace un poquito más complejo y bueno, ya sería opcional. Ya que la última fase
es para que... Ya no te acuerdo, se me Profesor, una no, no. consulta. Sí, Disculpe, ¿el proyecto se puede instalar adicional o necesariamente tiene que estar incluido en el grupo de Word, o sea, de Microsoft? ya. A ver, ahí te explico esa parte. A ver. Sí, porque yo ya tengo instalado, o sea, Windows. Word, todo eso tengo Ujú. instalado en la Sí, computadora. sí, a ver, lo vuelvo a mencionar, sí, porque creo que sí lo mencionó. A ver, un momento de instalación. A ver. Sí lo mencionó, pero no me acuerdo. Y así no hay problema, ahorita lo vuelvo a instalar, sino que estoy buscando la imagen que me sirve para poder explicarte eso. A ver, un momento. Acá está. A ver, mencionaba que cuando uno instala de forma pirata, lo cual es lo más común, ¿no? Instalarlo de una forma mediante un DVD, o sea, no de forma original. Eh, a la hora que uno instale el programa, se tiene que volver a instalar todo, ya que lo que tienes instalado se va a borrar. Ya que a la hora que el técnico que va a hacer el proceso hoy en tu computadora o tu laptop va a tener que volver a seleccionarlo. Porque comenté en mi caso, ¿no? Dije que yo instalé, solamente seleccioné Project nada más, porque era el que yo quería. Instaló todo, pero me borró los otros programas, que era el Word, Excel y PowerPoint que ya tenía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Volver a instalar. Nuevamente seleccionar lo que iba a necesitar. Porque es así como funciona este instalador, ¿no? Probablemente el técnico lo vaya a hacer de esa manera y tiene que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Ahora, si tienes Windows 10, lo va a hacer así. Porque tienes que tener Windows 11 para tener la última versión. ¿Está bien? Entonces sí se van a borrar. En el caso que sean de esta versión. Porque si es Office 365, ahí sí no hay problema. Si tú tienes instalado Word, Excel, PowerPoint 365, que es distinto, ahí sí no va a interferir. O sea, ahí sí no va a haber problema. Pero si sos del Office del paquete normal, o sea, el paquete se llaman Home Professional, ahí sí va a haber problema. Se profe una consulta luego del proyecto al terminar el módulo, la clase a la siguiente clase del módulo vamos a trabajar después del proyecto. Sí, ya la siguiente clase ya estamos entrando a la aplicación para hacer reconocimiento y cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar para realizar nuestro proyecto. Sí, eso ya vamos a ver la siguiente. Entonces, Yo recién he instalado, profesor, pero no sé cuál versión es. de, de Word, Excel, PowerPoint, Ajá. depende del sistema operativo. ¿Qué sistema operativo tienes? ¿10? Ay, 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 me agarra. Me va a jalar ahí. Si se ve así como mi barra de inicio se ve el igual que usted, es 10. Sí, así se ve que no. Ya, si así No. se ve, es 10. Sí, sí, sí. Si tiene este loguito, porque según la versión va cambiando. Si es Windows 8 es distinto. Sí, Windows 8 escritorio. A ver. Lo cual no creo, a ver si se ve así. Y ese es Windows 8. Tiene una diferencia ahí en colores, lo más notorio. Y Windows 7 ni qué decir, ¿no? Ahí sí es totalmente distinto. Tiene el logo antiguo. Lo cual es raro, porque ya no... Ajá, Casi no, nadie es tiene Windows 7. último, el último, creo que es el último. Este de acá, y este es Windows 8. Sí, ese es el último que, según lo que me dijeron, que están instalando el último programa. Este es Windows 8. Y el último sistema operativo, que es el que están viendo mediante mi pantalla, es el Windows 10, ¿no? Windows 10, que es este de acá. Si se ve así, con esos colores, ahí la última Ah, barra, ese es. ya, entonces es Windows 10. Ya, si tienes Windows 10, entonces las versiones que tienes probablemente sea 2016 o 2019 de Office. 19. Ya, entonces tienes Office 2019. Sí. Y por último, el Windows 11, que próximamente lo van a ver en mi pantalla.
ya que esta semana probablemente lo instale. Recién lo voy a comprar, se va a ver así. Ya es distintivo en color blanco, los iconos están centrados y por ahí una que otra diferencia que ya iré comentando en mi experiencia, ¿no? Porque todavía no lo he probado. Así que ya les iré comentando, pero yo no sé cuál Office tengo. También lo que mencionaba Milagros, según cómo se vea tu escritorio, vas a saber qué versión tienes. Si se ve así es Windows 11, ¿no? Si se ve así es Windows 10, que es Office 2016 o 2019. ¿Por qué cualquiera de los dos? Porque si tú tienes el 10, no puedes instalar 2013. No te deja, no hay compatibilidad, ni versiones anteriores. Y viceversa. Si tienes Windows 8, no hay compatibilidad con versiones actuales. Ese por un lado es bueno y por otro lado es malo. Por un lado bueno porque ya está limitado a cierto Windows con cierta versión de Office. Y por un lado malo porque para el usuario final le va a causar más problemas, ¿no? Recuerdo que en una ocasión quise instalar Office 2019 y la persona o la computadora que quería instalar era Windows 7. Entonces no había una compatibilidad, no podía, tenía que buscar una versión de Office compatible con ese sistema operativo. Entonces, como menciona, por un lado es bueno y por otro lado es malo. Entonces, como tienes Windows 8, las versiones que te aceptan es Office 2013 y Office 2016, más no la 19 y la última, ya que es un tema nuevamente de compatibilidad. Y así cada uno tendrá un sistema operativo distinto, ¿no? De las cuales a largo plazo les voy comentando que ya tienen que tener 10 para adelante. Hoy por hoy ya el 7 y 8 cada vez va quedando más desfasado. Hoy por hoy ya esto de aquí ya no, que es Windows 7. En su tiempo fue bueno, en la actualidad ya está muy desfasado, como el XP. Windows 8 ya está en ese límite. Windows 8 ya está en el lapso entre lo desfasado y lo que se usa. Windows 7 todavía no, todavía tiene para un tiempo más. Y Windows 11 que ya lo vamos a ir probando en el transcurso desde este año, ¿no? Que recién está entrando más en vigencia. Ya las laptops, tablets y otros dispositivos ya están viniendo con Windows 11. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Que tengan un buen transcurso de semana. Disculpen por lo del día viernes nuevamente y continuemos, ¿no? Con las sesiones. Me despido de todos, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos el día miércoles, igual a la misma hora, por el mismo link. Cuídense mucho, hasta luego.